hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán tan grande dejado, cuando al celeste hogar entrarás, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos, si más allá entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Estimados hermanos, el tema de este domingo es edificando un tesoro sobre Cristo. La liberación del juicio condenatorio de Dios mediante el perdón y la justificación en Cristo no es el objetivo único y final de la salvación. Dios nos salva para mucho más que para eso. Dios quiere que tras la muerte vayamos con Él a sus moradas eternas. Pero allí podemos ocupar un lugar y posición privilegiada que la Biblia denomina recibir el premio o la recompensa, u ocupar un lugar y posición que llama ser salvos así como por fuego, que parece ser que supone una pérdida importante de bienaventuranza con respecto al lugar y posición primera. Ser creyentes en Cristo y vivir la vida cristiana solo tiene sentido si aspiramos al premio o recompensa. Lo contrario es jugar un partido de fútbol o de baloncesto sin intentar ganar, sin aspirar a ganar. Dios quiere que sus hijos vivan vidas en las que edifican un tesoro sobre Cristo. Veamos. Según la Biblia, Cristo es el fundamento de la vida del cristiano. El fundamento o cimiento de la vida del cristiano es Jesús, según nos dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claramente se dice aquí que Cristo Jesús es el Salvador y el fundamento de la casa espiritual de la fe de los hijos de Dios. Cristo Jesús es el fundamento o cimiento de la vida del cristiano. Eso quiere decir que no hay otro Salvador y por tanto no hay otro cimiento o base para la vida espiritual de un creyente. Dice 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo dice 2 veces que Cristo es nuestra vida, en Colosenses 3:3-4, y que ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. En Gálatas 2:20. El fundamento o base de la salvación de Dios en Cristo es puesto en las personas por los ministros que anuncian el Evangelio, usados por el poder y gracia del Espíritu Santo. Los ministros del Evangelio son como agricultores que plantan y riegan el Evangelio, que hace salvas a las personas en Cristo. Dice primera a los Corintios 3, 5 al 6, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El Evangelio se siembra de una vez y crece, o en ocasiones necesita de mucho riego, tiempo y paciencia, hasta que por fin brota. También la Biblia habla de los ministros del Evangelio como constructores, que edifican una casa desde sus cimientos, poniendo en la persona la base de Cristo como Salvador, mediante la palabra de la cruz que lleva a la fe en Él. Dice primera a los Corintios 3, 5 y 10, que pues es Pablo, ¿y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Dios nos llevó a la salvación usando distintas circunstancias y personas. Una captó nuestro interés y nos invitó a un culto, y otra nos predicó y explicó el Evangelio con detalle. Una nos dio un texto bíblico, o un vídeo, o un audio, y en cualquiera de esos soportes del mensaje, alguien nos anunció el Evangelio. Alguien insistió en que oyésemos la palabra y nos invitó a la iglesia, y allí oímos al pastor exponer la salvación. Dice primera a los Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Las distintas etapas en los hijos de Dios de esa cimentación en la fe en Cristo han sido trabajadas por distintos instrumentos de Dios, con distintas capacidades para atender en cada momento a esas personas en su edificación espiritual. Pero Cristo es el único fundamento de salvación en la vida de una persona. Y nadie, afirma la Biblia, puede poner otro fundamento que el que está puesto por Dios, el cual es Jesucristo. Pero los hombres intentan edificar sus vidas espirituales sobre otros cimientos distintos a la salvación provista por Dios. El ser humano es dado a la desobediencia, a no sujetarse a lo establecido por Dios. Es dado a buscar otras alternativas diferentes. Ese fue el pecado original de Adán y Eva. Dice Pablo en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Esa primera parte nos indica que el ser humano intenta no sujetarse al fundamento establecido. Intenta poner otro fundamento. El ser humano que hace esto ignora que los fundamentos donde las personas sin Dios y sin Cristo fundan sus vidas son vanos e inútiles. Cuando llegan las dificultades
y adversidades de la vida. En los problemas, muchos se angustian o se deprimen, otros beben, toman drogas e incluso hay quienes se quitan la vida. En Mateo 7, 26 al 27, dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En los problemas, muchos se angustian o se deprimen. Hemos visto. Muchos se vienen abajo porque sus casas espirituales estaban edificadas sobre la arena. La arena de la vanidad, del fundamento humano. Así que, ante la necia rebeldía humana, la Biblia insiste en que Jesús es el único fundamento de salvación dado por Dios a los hombres. Dice Hechos 4, 11 al 12, que Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice en Efesios 2:20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Solo Cristo y su palabra es el fundamento firme e imperecedero, cual roca, que da estabilidad y esperanza en cualquier situación de la vida. Dice Mateo 7, 24 al 25, que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cada creyente tiene que sobreedificar sobre ese fundamento único dado por Dios, sobre ese fundamento único que es Cristo, el Salvador. Cada creyente tiene el deber y la responsabilidad de edificar una vida cristiana con propósito sobre la salvación recibida de parte de Dios. Tiene que hacer de su vida un templo vivo de Dios en el Espíritu. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y dice Juan 14:16 al 17, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este templo, que es nuestro cuerpo, es un edificio espiritual donde mora el Espíritu Santo. Dice Pablo en 1 Corintios 3:16 al 17, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y sigue diciendo en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
El creyente tiene que sobreedificar ese templo con responsabilidad. Tiene que sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo una vida según el modelo que Dios desea, que Dios ha provisto. No de cualquier forma, no de cualquier manera. Un creyente tiene que edificar sobre la vida recibida en Cristo, sobre la salvación, una vida temporal, una vida terrena, hasta que Dios le llame a su presencia, una vida que tenga un valor ante los ojos de Dios. Dice 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada creyente tiene la responsabilidad de sobreedificar una vida cristiana. Hay creyentes que hacen responsables a otros de aquello que son o de aquello que no son, que dejan de ser. Echan la culpa a otros. Pero según la Biblia, cada uno mire cómo sobreedifica. Es una responsabilidad personal de cada uno, intransferible. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. El creyente, aquel que tiene a Cristo como fundamento de su vida, no debe edificar madera, heno u hojarasca, según dice 1 Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare madera, heno, hojarasca. Estas cosas, todas ellas, son perecederas. La madera, el heno, las hojas secas, la hojarasca. Y todas estas cosas representan una vida basada en cosas sin valor, en cosas vanas, en cosas hechas fuera de la voluntad de Dios. Y es que aún los comportamientos religiosos, ir al culto, orar, leer la Biblia, hablar del Evangelio a otros, tener un ministerio, aún los comportamientos religiosos, si se hacen sin tomar en cuenta la voluntad y propósito de Dios, pueden ser cosas vanas, realizadas para la propia gloria o para conseguir prestigio social. Dice Mateo 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Un cristiano debe sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo una vida de oro, plata y piedras preciosas. Dice 1 Corintios 3:12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Y esto tiene que ver con los tesoros que Dios nos manda hacer en los cielos. Tiene que ver con las obras
que a vida eterna permanecen, porque son obras que dejan fruto, fruto que trasciende a las moradas eternas, frutos como personas convertidas, personas reconciliadas entre sí, como la santidad, como el testimonio cristiano, como el servicio en la iglesia, como el crecimiento de la obra de Dios. Este tipo de cosas son fruto que a vida eterna permanece. Dice Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Los tesoros en la tierra son aquellas cosas que hacemos u obtenemos que solo sirven para esta vida. Son logros humanos temporales. Son logros humanos que se consiguen en el tiempo y a los que a veces también dedicamos mucho espacio, mucho lugar, mucha vida a conseguirlos, a alcanzarlos. Son cosas que no tienen valor alguno para el reino de los cielos. Es el tiempo dedicado al deporte, al cine, a la televisión, a los juegos, a la política, al arte, a la moda, a la tecnología, en definitiva, a las cosas terrenas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a estas cosas? Conseguirlas, alcanzarlas, es hacer tesoros en la tierra. Porque todas estas cosas son de esta vida y para esta vida. Nada trajimos y nada llevaremos. Si nos dedicamos al deporte y obtenemos medallas, muchas medallas olímpicas, si nos vemos todas las películas, conocemos el mundo del cine a la perfección, todo eso solo nos sirve para esta vida. Tampoco nos hace mejores personas, ni mejores cristianos, pero nos puede dar algún prestigio en la sociedad. Pero cuando muramos, nada trajimos y nada llevaremos de ninguna de estas cosas. Igual del arte, de la moda, de la tecnología, de la política, de la televisión, de tantas y tantas cosas a las que se le dedica muchísimo tiempo. En el día del juicio final, Dios probará la vida de cada uno. La vida que cada uno sobreedificó sobre el fundamento que es Cristo, sobre la salvación. Y dice la Biblia que por la luz y el fuego será probado el edificio edificado sobre el fundamento que es Cristo. Dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
Esto es una referencia al conocimiento perfecto, santo y justo que Dios tiene de todas las cosas que hemos hecho. Dios tiene perfecto conocimiento de todas las cosas que hemos hecho, aun aquellas que nos parece que nadie conoce. Dios las conoce. En el día del juicio, dice la Biblia que serán abiertos los libros y seremos juzgados por las cosas escritas en ellos y por el valor de las cosas escritas en esos libros. La sobreedificación basada en materiales perecederos, en cosas vanas de esta vida, se quemará, dice la Biblia. Si la obra de algunos se quemare, dice 1 Corintios 3:15, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este texto es muy interesante, porque nos muestra que alguien puede tener la salvación, puede tener como fundamento a Cristo, pero ser un mal cristiano. Tener una vida cristiana vana, una vida cristiana de heno, paja y hojarasca. Si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo lo vano y temporal, todo lo que no tuvo valor, ni para la vida actual, ni para la futura, se desvanecerá en el juicio de Dios. Como una estatua de hielo que se derrite ante el sol, todo lo perecedero se desvanecerá. Y el cristiano que se haya presentado ante Dios con ese tipo de vida basada en vanidades, sufrirá pérdida. Será salvo, dice la Biblia, pero así como por fuego, pues todo lo que edificó por vano se desvanecerá. Le quedará el fundamento de la salvación, que es Cristo, pero solo eso le quedará. No aparecerá nada sobre ese fundamento. Su vida como cristiano habrá resultado inútil. Es salvo, sí, pero como el que escapa de un incendio. Como aquel que escapa de un incendio y tiene que salir corriendo de su casa y deja todo atrás. Documentos, dinero, pertenencias, recuerdos, todo queda atrás. Escapa solo con lo puesto y chamuscado, quemado. Dice el texto que esa persona será salvo así como por fuego. ¿En qué consiste esa pérdida? No lo sabemos. Pero debe ser importante por el modo en que Dios habla de ella. Pero también el texto que estamos estudiando nos habla de personas creyentes, fieles, que entendieron que sobre el fundamento que es Cristo había que edificar una vida valiosa, basada en valores, en oro, en plata, en piedras preciosas, que sobre el fundamento firme que es Cristo
había que hacer tesoros en los cielos. Estos creyentes serán premiados, serán recompensados por el Señor. Dice 1 Corintios 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Este texto último es interesante porque nos explica de alguna manera en qué consiste sobreedificar oro, plata y piedras preciosas. Tiene que ver con el servicio a Dios, el servicio al reino de los cielos, el servicio a la causa de Dios. Todos los que sirven a Dios en alguna forma, todos los creyentes que sirven a Dios en alguna forma, porque han descubierto su don y lo ministran en el ámbito de la iglesia, todos estos están edificando sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Y estos serán recompensados por esa sobreedificación sobre el fundamento. El oro, la plata y las piedras preciosas no se derriten ante el calor del sol. Cuando esos creyentes sean juzgados por la luz y fuego del Señor, sus obras valiosas permanecerán con ellos. La sobreedificación valiosa será contemplada por Dios. Tiene que ver con las obras, como hemos dicho, de servicio a Dios y a su causa. Tiene que ver con la administración de dones en la iglesia. Dice Mateo 10, 41 al 42, que el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El contexto inmediato y general demuestra lo que significa el oro, la plata y las piedras preciosas. Dice 1 Corintios 3, 7 al 8, que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La recompensa está relacionada con la labor, con el ministerio que el creyente realiza en la tierra. Dice 2 de Crónicas 15:7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. También la parábola de los talentos insiste en esto. Dice Mateo 25, 19 al 21, que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Por tanto, la edificación, la sobreedificación sobre el fundamento que es Cristo,
tiene que ver con el servicio a Dios, tiene que ver con el ministerio que cada creyente tiene que tener en la iglesia para la gloria de Dios, para la extensión del Evangelio, para la edificación de la iglesia. Estos son los valores sobre los que el creyente tiene que edificar su casa espiritual. Por tanto, que el mundo no nos engañe, que nadie sea engañado por el mundo, que nos ofrece como valiosas tantas cosas, terrenas, temporales, que ocupan a las personas, que les llenan la vida, que les quitan el tiempo. Que nadie sea engañado por el mundo sobre cómo debe vivir la vida cristiana y sobre lo que realmente es valioso e importa ante los ojos de Dios. Dice Pablo que en este asunto de la sobreedificación de una vida sobre el fundamento que es Cristo, debemos desprendernos de todo conocimiento adquirido desde la sabiduría del mundo. Dice 1 Corintios 3, 18 al 19, que si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El mundo provee muchos modelos de vida cristiana. Sí, el mundo. El mundo que se disfraza, que se oculta detrás de mucho falso cristianismo. Hay muchos modelos de sobreedificación sobre el fundamento de Dios que son ajenos al plan de Dios, que son ajenos a la voluntad de Dios. Hay modelos de vida cristiana, de valores, que vienen del mundo, de la sabiduría terrena. Despojémonos de esos modelos, pues son paja, son madera, heno u hojarasca, que arden fácilmente en el fuego. Dice Pablo que si queremos llegar a ser sabios, ante aquel que nos va a examinar y juzgar al final de los tiempos, debemos sobreedificar nuestras vidas sobre la salvación recibida en Cristo. Debemos edificar una vida valiosa ante los ojos de Dios, una vida de servicio a su causa, que permanezca cuando nuestras obras sean expuestas a la luz y fuego de Dios. Dice 1 Corintios 3:18 que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Hermanos, hemos hablado de edificar un tesoro sobre Cristo. Hemos visto que Cristo es el fundamento de la vida del cristiano. Cristo Jesús es el único y suficiente Salvador y el fundamento de la casa espiritual de la fe de los hijos de Dios. No hay otro Salvador para un creyente y por tanto no hay otro fundamento, no hay otro cimiento o base para edificar su casa o vida espiritual de fe. Hemos visto que nadie puede poner otro fundamento de salvación que el que Dios mismo ha puesto, es decir, Jesucristo. Pero los hombres intentan edificar sus vidas espirituales sobre otros cimientos, sobre otros fundamentos distintos a la salvación provista por Dios. Así que
ante esa necia rebeldía humana, la Biblia insiste en que Jesús es el único fundamento de salvación dado por Dios a los hombres. Y hemos visto que cada creyente tiene que sobreedificar sobre Cristo el fundamento de su salvación, tiene que sobreedificar una vida con propósito. Su vida cristiana o sobreedificación debe ser un templo santo para Dios. No un templo realizado con cosas vanas, sino valiosas. Pues en el día del juicio Dios probará lo sobreedificado por cada uno. Si se quema, porque es vano, se sufrirá pérdida. Y si permanece, porque es valioso, habrá recompensa. Debemos edificar con los valores de Dios y no con los del mundo. ¿Qué tipo de vida estamos edificando sobre la salvación que tenemos en Cristo? ¿Estamos edificando una vida basada en el servicio a Dios? ¿Una vida basada en la gloria de Dios? ¿Una vida que quiere y procura extender el reino de Dios? Edifica un tesoro sobre Cristo, el fundamento de tu salvación. Que Dios te bendiga. Amén. En cada pensamiento, en toda actitud, lo torcido en mi mente, tráelo a rectitud. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad de obedecer. Y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí, y reina en mí, reina en mí, reina en mí, reina en mí. Limpia mis ojos, mi vida, Señor, mis ansiedades y anhelos, mi Dios. Dame un corazón que sepa escuchar y la habilidad
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos has dado no solo la salvación en Cristo tu Hijo, porque has provisto un fundamento, una roca para nuestra vida espiritual cristiana, sino porque permites que podamos sobreedificar una vida de calidad, una vida cristiana responsable, una vida cristiana valiosa ante tus ojos. Gracias, Señor, porque nos has permitido este privilegio. Te suplico que nos ayudes, Señor, a ser tesoros en los cielos, a vivir para ti, para tus cosas, en primer lugar. Que al tiempo que tenemos trabajo, familia y otras cosas terrenas, temporales, que al tiempo que nos ocupamos de esas cosas, pensemos que lo primero y lo mejor de nosotros debe ser para ti, para tus cosas. Que busquemos nuestro don, que lo encontremos, Señor, y que lo administremos en el seno de la Iglesia, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, para la edificación de la Iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser tesoros en los cielos. Gracias una vez más por esta palabra que podemos compartir, porque seguimos esperando en ti que nos vas a cuidar, que vas a sanar a los enfermos, que vas a proteger a los sanitarios, a los mayores, a los vulnerables. Ten misericordia, Señor, de todos y cada uno de tus hijos. Te seguimos pidiendo por José de Segovia y también por la desescalada que se avecina cuando llegue el momento, por los cultos, que los podamos tener para tu gloria y para tu honra, y que en tu gracia y en tu bondad infinita permitas que podamos hacer todas las cosas adecuadamente. Bendito seas, Señor. Gloria a tu nombre. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga.